aquí en Europa, pero también dar la bienvenida a los que nos están viendo y oyendo desde el otro lado del océano, desde Sudamérica. Bienvenidos a todos a este ciclo de Somos Consciente, hacia dónde vamos como humanidad, que está organizando Merry Life de Barcelona. Esta es la segunda conferencia que damos en este ciclo y hoy tenemos la gran suerte, yo pienso que tenemos una inmensa suerte de contar con una persona muy especial y muy querida en Merry Life, que es Vicente Merlo. Vicente Merlo es doctor en filosofía, es un gran estudioso de las tradiciones orientales. Vicente, como digo, no solo conoce la parte occidental filosófica, sino ha estudiado mucho la filosofía oriental y estuvo viviendo algunos años en India. Concretamente estuvo estudiando muy profundamente, y más que estudiando, yo creo que, si no me equivoco, Vicente, viviendo muy intensamente todas las enseñanzas de Sri Aurobindo y la Madre, y ha escrito algún libro acerca de ellos. Entonces hoy Vicente nos va a hablar, pues también, como hizo Carmen Santiago la semana pasada, ¿no? Su conferencia va a ir en torno a si somos conscientes hacia dónde vamos como humanidad. Os voy a pedir, por favor, que durante la charla de Vicente esperéis a hacer preguntas y que al final, cuando Vicente acabe, abajo, para los que sois nuevos, abajo del Zoom, veis unas palabras, hay un sitio donde pone chatear. Si clicáis en chatear, allí podéis hacer preguntas. Entonces, al final, yo iré leyendo las preguntas y Vicente las irá contestando. Pues bueno, Vicente, muchísimas gracias. Es, como digo, una alegría, un honor y un placer tenerte aquí. Eres docente de los cursos de Merry Life. Te damos muchas gracias por haber accedido a dar esta charla en estos momentos tan especiales como humanidad. Muchas gracias, Vicente. Te paso la palabra. Muchas gracias, Laura. Yo quiero empezar felicitando sinceramente a Merry Life por organizar estos encuentros en un momento así y agradecer también la invitación a participar. Y voy a empezar compartiendo un PowerPoint. Confieso que nunca he sido muy amigo del PowerPoint, pero quizá en una reunión de estas características se justifica un poco más. Siempre me ha dado la impresión de que el PowerPoint muchas veces servía para enmascarar la ignorancia y en este caso, como no hay nada que desenmascarar porque es manifiesta, pues voy a permitirme utilizar el PowerPoint. Así es que vamos a compartirlo. Vale, espero que se vea. Supongo que alguna de las organizadoras, quizás Laura, me contestas o me dices en caso de que no se vea, o algo no funcione bien. Lo estamos viendo bien, Vicente. Perfecto. Pues entonces vamos allá. Intento pasar la primera diapositiva. Infructuosamente. Vale. Como acaba de decir Laura, y ya sabéis, la serie de encuentros, el tema general sería ¿somos conscientes de dónde vamos como humanidad? Y el marco en el que me gustaría situarlo, que habréis leído ya porque se ha publicado, sería el pensar juntos hasta qué punto necesitamos tener un horizonte, tanto para nuestras vidas individuales como para nuestra sociedad. Hasta qué punto necesitamos un sentido que guíe nuestra evolución. Y sobre todo si hay indicios de cuál puede ser ese futuro. Y sobre todo la pregunta, pasando al título específico de esta charla, si somos co-creadores de ese horizonte y de ese sentido. Pasemos pues a reflexionar juntos con ese tema general. Aunque el título ya sabéis que es ese, empezando a pensar y a escribir sobre él, me venía la pregunta ¿y ahora qué? Que casi podía ser una especie de subtítulo o incluso de título principal. Y lo primero que se me ocurría era preguntar, ahora que el planeta
parece habernos enviado uno de sus emisarios diciéndonos: para, detente, respira, interiorízate, instálate en el centro de tu ser y ayuda cuanto puedas a quien lo necesite. Algunos conoceréis esa observación graciosa pero significativa que decía: nos equivocamos, no era el 2012, era el 2020, firmado los mayas. Ahora que Saturno y Plutón están invitándonos, como los astrólogos no dejan de insistirnos una y otra vez, y como cualquiera puede verlo, a una transformación profunda, ya sin contemplaciones, con la visita de Júpiter y algún que otro planeta como Marte paseando por esos grados finales de Capricornio, ¿ahora qué? Ahora que estamos en plena cuarentena obligatoria, al fin y al cabo 20 más 20 del 2020 suman 40, claro, obligados a parar nuestro ritmo ajetreado y estresante y a pensar sobre lo que hemos estado haciendo y hacia dónde queremos dirigir nuestros pasos, ahora que estamos contemplando tanto, y muchas veces no noticias televisivas, sino también entre nuestros seres más queridos o en nosotros mismos. ¿Ahora qué? Ahora que la Tierra ha sido puesta en jaque por un virus invisible, convertido en una amenaza desconocida e inquietante, y que las estructuras económicas, sociales, políticas y psicológicas parecen resquebrajarse, ¿ahora qué? Ahora que un mundo parece desmoronarse y comenzamos a sentirnos caminar entre ruinas, ¿ahora qué? Pues ahora nos toca elegir entre el miedo y la esperanza. Y después del asombro en el que hemos caído y la perplejidad, quizás nada mejor que empezar a pensar en la reconstrucción. Y es que ante semejante situación yo diría que caben dos actitudes fundamentales. Una de miedo y desesperación, otra de esperanza y reconstrucción. El miedo se palpa en el ambiente, incluso sin salir de casa, mucho más cuando salimos. Lo decíamos antes: miedo a la enfermedad, miedo al sufrimiento, miedo a la muerte. De nuestros seres más cercanos, por supuesto, pero también de aquel que no siempre nos resulta tan cercano y que somos nosotros mismos. Además, en un caso como este, que parece que no depende de nosotros, como si el virus nos tocase en una tómbola o tuviéramos suerte y nos salvásemos, el miedo es miedo a lo desconocido, con sensación de impotencia y con el riesgo de caer en la desesperanza. Pero justamente el miedo y la desesperanza debilitan nuestras defensas, las defensas biológicas, nuestro sistema inmunitario, y las defensas psíquicas, nuestro campo áurico, podríamos decir. Por otra parte, la esperanza y la acción reconstructora nos animan y fortalecen nuestras defensas. Esperanza que no podemos perder, acción reconstructora precedida por este momento de pausa, esta cuarentena planetaria a la que nos hemos visto forzados. Por decirlo con esa acertada expresión que apareció en Facebook recientemente, y en la que de una imagen del planeta cuelga un cartel que dice cerrado, y va acompañado de lo siguiente: cerrado temporalmente, nos estamos reinventando para ser dignos huéspedes de este planeta. Volveremos más sensibles, más humanos. Cerradas las puertas de colegios, universidades, empresas, comercios, falta ver si estamos realmente reinventándonos para ser más sensibles, no solo ya con nuestros semejantes, también con los animales, con las plantas, con toda vida, con la naturaleza, con el cuerpo de nuestra madre tierra. Siendo más humanos, pues nuestro comportamiento no está a la altura de lo humano, del arquetipo de ser humano que trata de realizarse. En definitiva, para ser dignos huéspedes de este planeta. La situación ecológica iba anunciando ya que no podíamos seguir así.
No podemos maltratar durante tanto tiempo, abusar y violar los derechos de la tierra. Pero también la situación social y económica tan inhumana, tan plagada de injusticias, con una distribución de la riqueza a todas luces miserable, con tanto dinero en tan pocas manos y tantas manos sin dinero. Quizás los gobernantes sean los que sus pueblos correspondientes merecen, como se dice, pero entonces hagamos algo por merecer otros gobernantes. Después de esta especie de introducción, vamos a plantearnos un poco si las religiones y las ciencias nos pueden sacar de este atolladero. Y me gustaría distinguir entre paradigmas científicos, ahora que se habla tanto del nuevo paradigma, y concepciones del mundo, no estrictamente científicas, podríamos decir que una cosmovisión más filosófica. Muy brevemente, no hace falta recordar que la historia de la humanidad, al menos hasta la vuelta de la esquina, hasta hace 3 siglos, ha sido en buena medida, ha estado dirigida por las distintas religiones. Voy a distinguir entre el aspecto positivo de las religiones y lo que podríamos llamar religionismo, como ese extremo radical entre dogmático y fanático que ha caracterizado a algunas religiones. Y en los últimos 3-4 siglos, menos incluso, las religiones han ido dejando paso a la ciencia. La ciencia moderna ha sido entronizada y voy a distinguir también entre el aspecto positivo del método científico y lo que podemos llamar cientificismo. Si la religión exclusivista sabemos que decía algo así como fuera de la Iglesia no hay salvación, el cientificismo dice fuera del conocimiento científico no hay conocimiento válido, no hay conocimiento auténtico. Ciencia que nos ha llevado a una determinada concepción cientificista materialista, como se suele decir, del cosmos en su conjunto y del ser humano más concretamente por otra parte. En cuanto al cosmos, la cuestión del origen de todo lo existente con el presunto Big Bang, la gran explosión, que suele sobreentenderse que en el origen la energía que explota es una energía inconsciente, no inteligente. Y respecto al ser humano, con ese evolucionismo biologista que desde Darwin conocemos, regido fundamentalmente por el azar y la necesidad, vamos a ver hasta qué punto estos dos, no me gustaría llamarlos mitos, pero casi se han convertido en mitos incuestionables. Para resumir la cuestión de las religiones y tratar de mostrar cómo quizás nos toca ir más allá de las religiones históricas institucionalizadas. Yo creo que nadie ignora que las contribuciones positivas de las religiones a la humanidad y a la historia han sido enormes. De hecho, la historia humana, como decíamos, apenas es pensable sin la influencia de las distintas tradiciones religiosas. De hecho, no cabe duda que han mantenido viva la esperanza, han ofrecido directrices morales en momentos necesarios, han encendido el fuego del amor y de la compasión, han ayudado a los más necesitados, a los más pobres, los más humildes, han mostrado incluso caminos de liberación y de salvación, quizás en su núcleo místico y esotérico en algunos casos. Pero tristemente la historia de las religiones está también manchada de demasiada sangre, mezclada con el fuego de las hogueras o con el barro de los campos de batalla. Hay demasiado dogmatismo y demasiada superstición que se colaba entre sus rendijas, demasiada jerarquía, demasiado patriarcalismo, demasiados abusos de poder, demasiada severidad e intransigencia, demasiado exclusivismo. En las ciencias, en esta presentación introductoria, todavía es más innecesario elogiar los grandes logros que la ciencia ha ofrecido a la humanidad. No voy a detenerme en ello, los supongo y los acepto, pero me interesa también señalar el uso egoísta, partidista, político, bélico de sus conocimientos, que en muchas ocasiones son parte del desastre y han posibilitado desde
explosiones nucleares, como Hiroshima, Nagasaki, Three Mile Island, Chernóbil, etc., ya sea a través de bombas o de centrales nucleares. Ha posibilitado a través de la biotecnología quizás el diseño de virus capaces de provocar guerras, virus o bacterias, de provocar una guerra bacteriológica, o quién sabe si de infectar con efectos determinados a una parte de la humanidad, quizás pensando que será un buen modo de reducir el exceso de población. Ha hecho posible un incremento peligroso de ondas electromagnéticas de todo tipo de frecuencias, cuyos efectos perjudiciales a veces o se ignoran o se ocultan. El caso del 5G resulta especialmente oportuno en estos momentos y está por ver el alcance de todo ello. Incluso las manipulaciones del código genético de distintos modos, quizás hasta mediante vacunas que gracias a la nanotecnología podrían contener algún microchip diseñado para ello. Al menos posibilidades que la ciencia ofrece. Por tanto, puede que ninguna religión, ninguna ciencia por sí sola sea el camino que necesitamos actualmente. Hace mucho tiempo que se viene hablando de la necesidad de una ciencia con conciencia. Una conciencia que incluya también la conciencia moral, al menos en su ética mínima basada en la regla de oro de la moral. Y hace mucho tiempo que se viene hablando de la síntesis de ciencia y espiritualidad, y creo que muchos de nosotros pensamos que es uno de los signos de los tiempos. Y esto forma parte de ese nuevo paradigma del que mucho se habla, pero que cada uno entiende a su modo. Como se sabe, no me detengo en ello, la noción de paradigma científico se hizo célebre a mediados del siglo XX con las obras de Thomas Kuhn y se centra en el campo de la ciencia. Me gustaría distinguir, como decía antes, entre paradigma estrictamente científico, que es el modelo que rige el funcionamiento de las ciencias y los presupuestos en los que se apoyan, de algo más amplio que es la cosmovisión, una concepción del mundo dentro de la cual hay una concepción del ser humano, una antropología, y debe haber también una filosofía de la historia que por una parte interprete el pasado y por otra parte abra el horizonte de los posibles futuros, mostrándonos hasta qué punto podemos sentirnos co-creadores del mundo que anhelamos. Yo creo que podríamos distinguir dos grandes concepciones del mundo y dos preguntas esenciales para ver qué responde cada una de esas dos concepciones o paradigmas a cada una de esas dos preguntas. Ya sé que muchas veces los términos materialismo y espiritualismo se utilizan como dardos arrojadizos para criticar al oponente. No es esa mi intención, es en sentido descriptivo. Ahora veremos por qué, aunque es claro para todo el mundo, me parece. Y la primera pregunta, para ver qué piensan acerca de la naturaleza y del ser humano cada uno de esos dos paradigmas, generalizando mucho obviamente, la primera se pregunta por el origen y la naturaleza de todo lo que existe. Volvemos a la idea del Big Bang. Yo creo que estaremos de acuerdo en que el paradigma materialista cientificista lo que suele decir es que lo que estalló en un primer momento es una energía material, hoy ya sabemos que son convertibles energía y materia, y que pensar la energía del origen como conciencia, como inteligencia, como espíritu, al menos no es lo que suele hacer la ciencia. Pues bien, el paradigma espiritualista o la cosmovisión espiritualista lo que diría es, hombre, pues la verdad es que parece incluso más razonable el que en el origen lo que exista sea una especie de absoluto del orden más bien de la inteligencia amorosa, como me gustaría denominarlo, de la conciencia del espíritu, y a partir de ahí que se produzca el despliegue de todos los grados de realidad que conocemos, eso parecería más razonable filosóficamente que pensar que desde una energía tonta, que me gusta decir, en el sentido de que no tiene ni conciencia, ni inteligencia, ni amor, ni compasión, que a partir de ahí vaya surgiendo misteriosamente la vida,
la mente, la conciencia y, quién sabe, esperemos que sí, algo más. Pero la cuestión se pone más interesante cuando desembocamos en el ser humano, que es lo que más cerca tenemos, y concretamente cuando nos planteamos la cuestión de la muerte. Para el paradigma materialista, la muerte es el final definitivo, al menos del individuo humano tal como lo conocemos. Bueno, retóricamente se puede decir que no todo muere porque energía ni se crea, ni se destruye, solo se transforma, pero no es eso lo que nos importa. Mientras que el paradigma o la concepción del mundo espiritualista diría que la muerte es el tránsito hacia otra dimensión, hacia otra realidad. Y todo esto nos lleva a la cuestión central de lo que tradicionalmente se denominaba la relación entre el cuerpo y el alma, y que hoy entendemos más bien como la relación entre el cerebro y la mente. Como no quiero identificar mente y conciencia, distingo, como podéis ver, pero no entremos todavía en ello. Y ya que la muerte se constituía en punto central de las distintas concepciones del ser humano, y ya que estamos en un momento en que la muerte nos rodea, me parece oportuno una revisión rápida, porque no tenemos tiempo para más, a ese interesantísimo fenómeno, crucial a mi entender para el cambio de paradigma, que son las experiencias cercanas a la muerte. Veréis ahí dos siglas. La segunda, la primera es experiencia cercana a la muerte, la segunda es experiencia de muerte compartida. Es una modalidad que describo muy brevemente a continuación. Y voy a establecer un paralelismo entre la experiencia cercana a la muerte con la crisis planetaria que estamos viviendo, que en cierto sentido, analógicamente y aunque solo sea metafóricamente, puede vivirse como una experiencia cercana a la muerte y una experiencia de muerte compartida. Y también, como veremos más tarde, voy a sugerir que ambas cosas, la experiencia cercana a la muerte y la crisis planetaria, pueden entenderse y deben entenderse como una especie de iniciación espiritual. No es momento de desarrollar en detalle la cuestión de las experiencias cercanas a la muerte, solo reconocer y homenajear a los dos pioneros. Elizabeth Kübler-Ross, no exactamente de experiencias cercanas a la muerte, pero sí de las fases por las que pasan los moribundos, y sobre todo Raymond Moody, que en 1975 publica Vida después de la vida y se convierte en el texto fundacional de todos los extensos e intensos estudios posteriores acerca de experiencias cercanas a la muerte, y he querido reconocer el nombre de algunos ya consagrados como Kenneth Ring, Bruce Grayson, Michael Sabom, Jeffrey Long, Peter Fenwick, Pim van Lommel, Emily Kelly y tantísimos otros. Igualmente, estos son los estudiosos de las experiencias cercanas a la muerte. La mayoría de vosotros probablemente conocerá dos de las descripciones con amplios comentarios más célebres, que son las de Anita Moorjani y la de Eben Alexander, célebre neurocientífico que desde mi punto de vista ilustra perfectamente el proceso de transitar del viejo paradigma materialista cientificista al nuevo paradigma espiritualista. Y todo ello con la experiencia cercana a la muerte como hilo conductor. Raymond Moody, voy a dar por supuesto que la inmensa mayoría de los que estáis escuchando conocéis las experiencias cercanas a la muerte y por ello no me voy a detener excesivamente, y solo por la analogía con el momento que estamos pasando y la importancia de la muerte como fantasma fundamental que hay que disipar, me detengo un poco en ellas. Y es que cada uno de estos puntos es de extraordinaria importancia. Lo que intento mostrar es que esto que tan extraño parece al paradigma materialista cientificista, los distintos pasos que tienen lugar generalmente en la experiencia cercana a la muerte, son perfectamente coherentes y comprensibles
muchas de las concepciones espiritualistas que conocemos. Me dicen que estoy silenciado, no sé si es cierto, ya no estoy silenciado. Vale. No, puedes continuar, Vicente, se te oye. Vale. Muy brevemente, fijaros la importancia de cada uno de los pasos. La experiencia cercana a la muerte suele comenzar con la salida del cuerpo, con una experiencia extracorpórea. Esto ya en el paradigma materialista cientificista es absolutamente incomprensible, inexplicable y absurdo. Si nuestra realidad única es el cuerpo físico y no es posible conciencia ni pensamiento fuera del funcionamiento cerebral, decir que algo de nosotros sale del cuerpo y desde el techo ve lo que está ocurriendo es absurdo, inexplicable. Por tanto, no puede ser desde ese paradigma. Raymond Moody estableció ya 12 pasos que han sido bastante aceptados por el resto de investigadores posteriores. Yo lo he reducido a 7, fundiendo en ocasiones algunos, y trato de ser muy breve. Segundo aspecto, no todo el mundo experimenta los 12 pasos, ni los 7, ni en el mismo orden. Es un arreglo teórico, pero que posteriormente se han hecho largos estudios mostrando el porcentaje de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y que han disfrutado, deberíamos decir, de cada uno de estos pasos. El segundo es el acceso y la experiencia de unos sentimientos extraordinarios, de paz sobre todo, y de gozo. Dejo el amor también omnipresente en estas experiencias para luego, lo cual nos hace pensar que fuera del cuerpo, como estaría sucediendo en caso de ser auténticas tales experiencias, cosa que yo no dudo, se ha dicho entre paréntesis, tendríamos que hablar de una especie de sentimientos anímico-espirituales, independientes, obviamente, de nuestro organismo biológico. El tercer punto, como sabéis, es el encuentro con seres queridos que ya han fallecido. De nuevo, esto trastoca la concepción materialista del mundo, mientras que en las concepciones espiritualistas, pues casi diría que es algo lógico y esperable. Sabéis que buena parte de ellos se encuentran a familiares ya fallecidos y se produce una comunicación telepática, obviamente, fenómeno tampoco aceptado por los más resistentes de los escépticos científicos, aunque la mayoría de ellos ni siquiera llegan a atreverse a estudiar esta serie de fenómenos psíquicos. En cuarto lugar, sabéis que se disfruta de la presencia, en ocasiones se dice de una luz que irradia amor, en ocasiones se describe como un ser que irradia un amor incondicional y que va a constituir uno de los momentos centrales de las experiencias cercanas a la muerte. Algunas de las descripciones describen haber tenido acceso a una sabiduría tan total, a un conocimiento infinito, llegan a decir algunos. Por unos momentos uno recuerda la idea del Trikaladristi, de la visión de los 3 tiempos de los rishis védicos, y se tiene acceso a un conocimiento no solo general, a una especie de gnosis blanca de la unidad o del amor cósmico, sino de los conocimientos más detallados y minuciosos que uno pueda pensar. En sexto lugar, de nuevo un aspecto importantísimo, se produce una revisión de la propia vida, completa. No se sabe cómo, porque en cuestión de minutos uno no solo vuelve a ver, sino que vuelve a experimentar absolutamente todo lo que le ha ocurrido y ha realizado en su vida. Y lo que es más importante, no solo vuelve a vivir y a sentir lo que vivió, sino que percibe y revive con entera claridad el efecto que sus acciones produjeron en las personas que estaban siendo afectadas por sus acciones. Con lo cual hay una comprensión ética, se me ocurre llamar, de la existencia de un orden cósmico, ético, moral, pero además sin juicio. En muchas ocasiones esta revisión de la vida se realiza acompañada de ese ser de luz o de esa luz amorosa
que en ningún momento hay un juicio ni una condena. Y finalmente, no doy demasiada importancia, pero la tiene para quienes lo han vivido, la belleza de lo que en aquellas otras dimensiones, podríamos decir, encuentra quien tiene una experiencia cercana a la muerte, hasta llegar a algo que se describe como una frontera o un límite, y normalmente en ocasiones se les pregunta y se les deja elegir si quieren volver al cuerpo o quedarse, y en muchas ocasiones no hay elección. A veces describen como una especie de empujoncito y de repente se ven otra vez en el cuerpo. A mí esto me parece que tiene una extraordinaria importancia. De hecho, me hubiera gustado comentarlo con mayor detalle, pero creo que es suficiente así. La experiencia cercana a la muerte en sí misma es ya tan impactante que es un hecho revolucionario. Justamente porque es un hecho revolucionario para la persona que lo vive, hay que tener en cuenta los efectos posteriores. No solo es que sea muy bonita esa experiencia, pero luego uno vuelva a ser como era, sino que se produce una transformación como la humanidad está empezando a tener que sufrir o disfrutar una gran transformación. No solo hay descripciones personales, individuales, de cómo ha cambiado la vida de los sujetos de la experiencia cercana a la muerte, sino que se han realizado estudios longitudinales, concretamente el cardiólogo celebérrimo Pim van Lommel, que estuvo entre nosotros gracias a Mary Life también, aquí en Barcelona, realizó uno de los estudios más completos que se han realizado hasta el momento, con estudios longitudinales a través de entrevistas y encuestas a los que habían padecido la experiencia cercana a la muerte a los 2 años y a los 8 años. Pues bien, la transformación que se sufre en la mayoría de los casos, no en todos, es tan intensa e inmensa que intento resumirla así. Primero, liberación del miedo a la muerte, lo que tanto necesitamos, y especialmente en esta situación. Todo cambia según cuál sea nuestra consideración, nuestra visión acerca de qué sentido tiene la muerte y qué hay detrás de la muerte. Se produce una liberación total, la certeza subjetiva por la vivencia tenida de que hay algo en mí que no muere con la muerte del cuerpo físico, es tan evidente que por muchas críticas que los escépticos realicen, quien ha tenido la experiencia, la mayoría, ya no duda que no todo termina con la muerte. Se produce un mayor aprecio y respeto a la naturaleza, una mayor autoaceptación de la propia personalidad y una mayor autoestima. El libro de Anita Moorjani es ejemplar en este caso. Hay un replanteamiento de toda la jerarquía de valores y justamente los valores más acordes con una concepción, un paradigma materialista, son sustituidos en muchas ocasiones por los valores más propios de una concepción espiritualista. Hay un aumento en el deseo de ayudar a otros, un aumento de la compasión, lo que genéricamente podríamos llamar agudización de la intuición y despertar de nuevas facultades. Un porcentaje importante despierta una cierta capacidad de clarividencia, otros de telepatía, muchos la visión de auras y especialmente un porcentaje elevadísimo termina a partir de su propia curación, que en muchos casos puede hablarse de curación milagrosa cuando los médicos habían dicho que no había manera de que esa persona sanara. Sin explicación científica posible, algunos de ellos sanaron y además después despertaron esos poderes de sanación. Hay una transformación total en las relaciones personales porque ha cambiado su jerarquía de valores y bueno, la anécdota de cómo los divorcios se disparan respecto a quien no ha tenido una experiencia cercana a la muerte, que ya son elevados, justamente porque uno ya no es el que era después de esa intensa transformación. Pero claro, para los escépticos, y en este foro, pues quizás segurísimo que los hay, pero probablemente en menor medida que en una muestra más general, sobre todo si es entre científicos de nuestra sociedad, me parece muy importante distinguir entre la descripción,
que las personas hacen de sus propias vivencias, el intento de explicación científica, si es que lo hay, y si no es posible una explicación científica satisfactoria, una interpretación, digamos filosófica en sentido amplio, que nos permita comprender qué es lo que está ocurriendo ahí y cómo es posible. Y es que por centrarlo en lo que podríamos decir que es la pregunta central, se me ocurre decir que es algo así como preguntarse ¿cómo es posible que con un cerebro que en ocasiones no da señales, está monitorizado, de estar en funcionamiento, que todo indica que ese cerebro está apagado? Si los procesos conscientes dependen del correcto funcionamiento del cerebro, como está convencida la ciencia, y con el corazón sin emitir señales electromagnéticas, con un electrocardiograma plano, ¿cómo es posible que los sujetos tengan experiencias extraordinarias, tan lúcidas, coherentes, significativas y transformadoras como relatan quienes han pasado por una experiencia cercana a la muerte? ¿Cómo es posible que en esa situación de muerte aparente, justo en los momentos en que el electrocardiograma y encefalograma, bajo anestesia general, por tanto, sin que la conciencia pueda acceder al mundo externo objetivo, ¿cómo es posible que los sujetos describan con gran precisión lo ocurrido en la mesa de operaciones, las palabras de los presentes, los médicos, las enfermeras, las acciones de todos ellos? ¿Cómo es posible que decenas de personas invidentes de nacimiento, en muchas ocasiones, hay un caso especialmente célebre en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, que es el de Vicky Unipec, declaran haber visto y poder describir objetos del mundo físico cuando nunca antes habían gozado de ningún tipo de visión? Estas preguntas no han recibido explicación científica satisfactoria. No me detengo en las distintas hipótesis o teorías. La más frecuente es decir, bueno, en ese momento se produce una deficiencia de oxígeno, hipoxia y además una sobrecarga de dióxido de carbono. Se compara con los ataques epilépticos, quizás son alucinaciones o se sufre una especie de despersonalización, se compara con lo ocurrido a través de determinados psicodélicos, se intenta ver cómo la estimulación eléctrica o magnética del cerebro produce experiencias parecidas, pero muy poco parecidas. No entro en ello. Aquí está el gran debate entre defensores del paradigma materialista cientificista que tratan de explicarlo a través de estos esquemas y las posibles explicaciones alternativas al cientificismo. Yo doy por supuesto, como la inmensa mayoría de los expertos en experiencias cercanas a la muerte, que desde el paradigma cientificista materialista no reciben una explicación suficiente, satisfactoria. Entonces, ¿qué? Pues o bien declaramos que son ilusiones o fantasías inexplicables, pero que no pueden corresponder a una realidad objetiva, o bien tenemos que buscar un paradigma científico alternativo, o al menos recurrir a una interpretación filosófica que de manera razonable, coherente y satisfactoria ofrezca una comprensión adecuada de lo que ocurre. Sería extraordinario, faltaría más, si ambas cosas se dan unidas, es decir, un nuevo paradigma científico, y es lo que han estado y siguen haciendo científicos de la talla de Edward Kelly, de Amit Goswami, de Pim van Lommel, del propio Ibn Alexander, de Elvin Laszlo y tantísimos otros. Un paradigma científico con explicaciones científicas que coincida en sus explicaciones principales con la interpretación filosófica o, si se quiere, mística o gnóstica ofrecida por alguna modalidad de la concepción del mundo espiritualista. Y de hecho, en esa gestación del nuevo paradigma científico capaz de explicar las experiencias cercanas a la muerte, encontramos una serie de herramientas conceptuales muy útiles y que me gustaría comparar, pero que tampoco podemos detenernos mucho, con conceptos de esa concepción espiritualista, aunque estoy hablando muy en general. Por ejemplo, la idea de concepto de la física cuántica, como sabéis, la existencia de un vacío cuántico cargado de información. De hecho, la idea central
en la explicación alternativa es que la información no está en el cerebro, sino que está en ese campo akáshico, recogiendo el término akasha tan importante en las tradiciones índicas. Erwin Laszlo, poco sospechoso de veleidades orientalistas, recoge la noción de campo akáshico, identificándolo con el vacío cuántico y viendo cómo se podría recibir información justamente de ese vacío cuántico donde estaría almacenada quizás de manera holográfica. Y eso es lo que permitiría explicar no solo las experiencias cercanas a la muerte, sino buena parte de los llamados fenómenos paranormales, parapsicológicos, psíquicos, etc. Ese espacio no local, sabéis que la no localidad es justamente uno de esos conceptos fundamentales de la física cuántica que desconcierta por completo. Ese espacio no local y que podría verse la posible relación con la conciencia no dual, de la que todas las tradiciones no dualistas, bajo la noción de Advaita, nos hablan. El propio Pim Van Lommel y otros más, como Mark Gover, recogen la idea de que el ADN sería una especie de antena cuántica que nos permite justamente recibir nuestra película personal, por así decirlo. Recibir esa información que está registrada holográficamente. Fijaros que aquí la clave es el cerebro, en la concepción materialista, es el que produce, el que genera el pensamiento, la mente, la conciencia. Mientras que el paradigma alternativo lo que dice es no. El cerebro es un aparato receptor, transmisor, una especie de filtro, como decían ya William James y Frederick Myers, dos pioneros de este modelo de la relación cerebro-mente. Lo que hace el cerebro es la metáfora del televisor o del ordenador que tenemos. Lo que hace el cerebro es registrar y transmitir algo que no procede de él. Tenemos de este modo dos grandes concepciones. Paso porque creo que se me está yendo el tiempo entusiasmado con el alcance de las experiencias cercanas a la muerte. Aquí lo que intentaba mostrar es cómo lo que tan extraño parece de las experiencias cercanas a la muerte al paradigma materialista cientificista son fenómenos habituales, podríamos decir, y fácilmente comprensibles, y en todas las tradiciones, en algunas tradiciones contemplativas, más o menos místicas, más o menos esotéricas, están recogidos desde siempre. Muchas de esas cosas, por ejemplo, la salida del cuerpo, se explicarían mediante la existencia de un cosmos. Lo pongo con K deliberadamente, como sabréis que hacen algunos, para distinguirlo del cosmos material, mientras que un cosmos con K hace referencia a una realidad multidimensional. Y el ir fuera del cuerpo no sería nada más que el pasar a otra dimensión, como no solo en la experiencia cercana a la muerte, sino en la propia muerte, después de soltar ese miedo que nos atenaza a todos ante la muerte, estaría nuestro ser central, nuestro sujeto autoconsciente, nuestra alma personal, si se quiere denominar así, viviendo en otra dimensión. La proyección extracorpórea es lo que tantas veces se ha denominado viaje astral, con un término que no me gusta mucho, pero que correspondería. La existencia de ese sujeto autoconsciente, para no utilizar el término alma por lo cargado que está en ocasiones de connotaciones religiosas, la independencia del alma respecto del cuerpo, dicho en terminología tradicional, sería fácilmente comprensible. No hay que remontarse más que a Pitágoras o Platón en nuestra tradición griega para ver que se estaba defendiendo ya esa independencia del alma respecto del cuerpo. El encuentro de seres fallecidos y la reencarnación. Muchos místicos han relatado, por increíble que parezca, su encuentro sin necesidad de que fuese en una experiencia cercana a la muerte con seres que ya no estaban en cuerpo físico.
muy especialmente con maestros espirituales, muchos discípulos y gente bien conocida. Ese encuentro con seres ya fallecidos no es algo exclusivo de las experiencias cercanas a la muerte, sino que se conocen todas las tradiciones místicas. Ese encuentro y esa fusión en ocasiones con ese ser o esa luz amorosa, pues cómo no pensar en la experiencia mística central de contemplación de la luz infinita, el Ein Sof Kaur de la Cábala, podríamos decir, y esa fusión como experiencia mística de unión con lo absoluto, con el amado, como se quiera denominar. Vamos allá. Dejadme que mire la hora para no pasarme excesivamente. Veo que me quedan unos 15 minutos. Si me paso, Laura, si eres tú la encargada, me llamas la atención y iré resumiendo. Si me lo dices cuando falten 5 minutos, podré terminar de una manera más coherente. Aquí vuelvo a esa idea que había insinuado. La experiencia cercana a la muerte como iniciación espiritual. Iniciación que me gustaría distinguir individual, humana, e iniciación planetaria. Y establecer esa relación entre cosmos y psique. ¿Se ve esta idea central que un poco pretendía ser uno de los hilos conductores de mi exposición? Por una parte, la experiencia cercana a la muerte puede entenderse como una iniciación espiritual. Iniciación, para aquellos que no estén familiarizados con el término técnico, puede entenderse en sentido amplio. Es decir, suele ser, de hecho, el comienzo, el descubrimiento de la realidad espiritual y el comienzo del propio recorrido espiritual. Léase, no el primer libro también, si se quiere, de Ibn Alexander, el de la prueba del cielo, a mí me gustó más el de Anita Moorjani, sino la obra recién aparecida aquí, recién traducida hace pocos meses, que han traducido como La conciencia infinita, donde describe justamente ese nuevo camino espiritual a partir de su experiencia cercana a la muerte. Pues bien, los efectos, las experiencias y los efectos serían similares entre la experiencia cercana a la muerte y la iniciación. No entro en la iniciación en sentido técnico, seguro que algunos de los oyentes esto no lo diría si no fuese en este contexto que Merry Life avala, pues el encuentro de seres que se me ocurre llamar aquí transfísicos serían, en el caso de la iniciación, los iniciadores, sea el Cristo, sea Sanat Kumara, sean los maestros que apadrinan al iniciado. La misma presencia del ser de luz o seres de luz que en la experiencia cercana a la muerte se vive, en la iniciación se estaría viviendo. La misma certeza respecto a la inmortalidad. El propio Platón nos habla, su certeza de la inmortalidad probablemente procedía del haber sido iniciado en los misterios de Eleusis. Por tanto, tanto en un caso como en el otro, esa certeza de la inmortalidad. El reconocimiento experiencial de la existencia de una dimensión espiritual. El despertar y desarrollo de ciertas capacidades especiales. Lo que hemos visto que ocurre tras la experiencia cercana a la muerte, obviamente ocurre con mayor razón tras una iniciación mayor, relacionado con la apertura de determinados chakras. Incluso no he mencionado antes la presencia de ángeles, así descritos en algunas de las experiencias cercanas a la muerte, pero tanto en algunas experiencias cercanas a la muerte como en algunas iniciaciones, el contacto y la comunicación con ángeles y devas de distintos niveles estaría presente. Pues bien, el hilo conductor era no solo la experiencia cercana a la muerte es una clarísima iniciación espiritual, sino que apuesto porque lo que está ocurriendo a partir de la pandemia y de la presencia de la muerte es no solo algo análogo a una experiencia cercana a la muerte y una experiencia de muerte compartida, que no la he explicado, pero con un paréntesis brevísimo, es la experiencia que tiene no alguien que está muriendo, sino quien está acompañando a un moribundo.
el que está muriendo tiene la experiencia cercana a la muerte y en ocasiones quien está junto a él, su hijo, su padre, su marido, su mujer, sus amigos, tienen una experiencia muy similar a la que está teniendo él. El propio Raymond Moody, que escribió un libro centrado en experiencias de muerte compartida, vivió esa experiencia al morir su madre junto con sus 4 hermanos y a partir de ahí se dedicó a estudiarla. Incluso llega a decir que cuando en sus conferencias pregunta cuántos habían tenido una experiencia de muerte compartida, resulta que el número era casi igual que los muchos cientos de miles, como sabéis, que habían tenido una experiencia cercana a la muerte. Pues bien, mi hipótesis es que la situación actual es también comparable a una verdadera iniciación. Una iniciación, por una parte, de las almas dispuestas al gran cambio interior, por otra parte, de la humanidad como un todo, como ese cuarto reino, el mineral el primero, el vegetal el segundo, el animal el tercero y el humano el cuarto reino. Y más allá de eso, incluso una iniciación de lo que podemos llamar la conciencia planetaria, o según otra terminología, el logos planetario. Muy brevemente por el tiempo que es. Quizás el término holoarquía suena raro para muchos. En vez de hablar de una concepción jerárquica, algunos hablan de una concepción holoárquica, la noción de holones. Sabéis que un holón es cualquier realidad que por una parte es parte de una totalidad mayor. Es decir, es simultáneamente una parte y una totalidad. Nuestro cuerpo es una totalidad que está constituida de muchas partes. Una parte, un miembro, un órgano, que a su vez está constituido por partes más pequeñas como las células y a su vez estas como los átomos, etc. Pues bien, la importancia de ampliar nuestro horizonte y ver que somos un holón, una parte de realidades mayores, hasta llegar incluso a nivel planetario, a nivel del sistema solar y a nivel de la galaxia. Pero no solo materialmente, porque nuestro cuerpo sea una especie de célula de nuestra madre Gaia, Tierra, materialmente, sino que aquello que tradicionalmente se ha llamado hilozoísmo, todo está animado, o panpsiquismo, todo tiene una dimensión psíquica, consciente, o idealismo metafísico, por hablar de nuestra tradición occidental. Resulta que esa concepción holoárquica no solo se refiere a la materia, como he puesto aquí, átomos, células, órganos, organismos, seres humanos, una familia, un país, un continente, un planeta, un sistema solar, una galaxia, sino que a nivel conciencial sucedería lo mismo. Es decir, que toda realidad material sería la contraparte visible de una conciencia en un grado u otro. Pero no solo defenderíamos una concepción holoárquica espacial, sino también temporal. Lo que nos ocurre hay que ponerlo en relación no solo con un año, con una década, con un siglo, con un milenio, sino con una era astronómica y astrológica de 2160 años, y aquí cobra sentido el paso de la era de Piscis a la era de Acuario, de la que nos hablan los astrólogos, o incluso un ciclo mayor constituido por 12 eras, una vuelta total a los 12 signos zodiacales que hacen los 26.000 años, se dice a veces, técnicamente 25.920, que corresponde al año platónico, como sabemos. Dejamos la astrología y como no quería depender de un esquema astrológico o esotérico determinado, como se quiera decir, quería hacer una incursión también en Oriente. Pero antes preguntarnos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos tras esta situación estremecedora?
vamos a morir todos, como decía aquel. Y si no es así, vamos a quedarnos de brazos cruzados, llorando la muerte de los seres queridos, quienes permanezcamos aquí. Ya hemos visto que el primer fantasma que hay que desenmascarar es el fantasma de la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte nos han permitido tomar conciencia de lo que nuestra alma ya sabe, pero nuestra personalidad cerebrocéntrica olvida una y otra vez. Tales experiencias nos han llevado a la certeza a unos, a la confianza a otros, de que la muerte es tan solo un tránsito, una fase de la vida, que morir no es lo contrario de vivir, como se dice con tanta razón, sino que es lo contrario simplemente de nacer. La vida permanece antes y después del nacimiento, antes y después de la muerte. Bueno, como se nos va acabando el tiempo, dejo este desarrollo de cómo podemos concebirnos como células del cuerpo planetario y hologramas de nuestro logo solar y paso, para ir terminando, para respetar la hora, a la importancia de nuestro poder co-creador. Y es que si desde la perspectiva de nuestros cuerpos destaca la multiplicidad, somos muchos, desde la atalaya del alma vislumbramos la unidad. Si desde la perspectiva del ego individual la lógica nos lleva ante la impotencia personal, desde la perspectiva del alma y del espíritu sentimos desde dentro el poder co-creador que nos constituye. Vale, dejo aquello que nos llevaba a ver que igual que nuestro planeta forma parte de esto que tanto se dice con razón, de un sistema planetario, nuestro sistema solar y el sistema solar de la galaxia, y la galaxia forma parte de un cúmulo galáctico, si no nos produce un vértigo cosmológico metafísico, podríamos llegar a esa conciencia absoluta, infinita, que a mí me gusta entender como inteligencia amorosa, que impregna todo cuanto existe, que es simultáneamente trascendente e inmanente al mundo su cuerpo. Es lo que las religiones han llamado con un nombre que prefiero no pronunciar en vano, pues nos interesa aquí no el nombre que tanto confunde y separa, sino la cosa misma, la realidad misma. Eso que constituye el corazón sagrado de todo cuanto existe y que por tanto es no solo luz y amor infinitos, sino también el poder co-creador que mueve los universos y los multiversos. Y eso, en el fondo, desde siempre y para siempre, eso eres tú. Que la luz, el amor y la fuerza de lo sagrado estén siempre con nosotros. Así es, así es, así es. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Vicente, por esta casi clase magistral que nos has dado. Realmente siempre es un placer escucharte, ¿no? Y nos gustaría que nos explicases mucho más, ¿no? Porque eres un pozo de conocimiento, pero no solo de conocimiento mental, sino vivencial, ¿no? Porque has trabajado mucho, has vivido mucho todo esto. Hay algunas preguntas, aquí algunas aparte de los agradecimientos, ¿no? Que muchas personas están agradeciendo tu charla, algunas preguntas. Y por favor, si tenéis más preguntas, las podéis ir escribiendo en el chat, que yo las iré leyendo. La primera pregunta que han hecho es que les gustaría conocer un poco más, no has comentado esto en tu charla, pero seguramente podrías comentar, el concepto básico de las dimensiones de la cuarta, quinta, sexta y séptima que contemplan algunos estudios de espiritualidad. ¿Tú puedes comentar algo al respecto, Vicente? Y cómo esto seguramente no se entrelaza con esta nueva evolución del planeta y de la humanidad. Sí, bueno, la verdad es que
al no tener presente ni siquiera visualmente a quiénes son los oyentes y dónde está el grupo en su sistema de creencias, sé que algunas de las cosas que he dicho serán muy elementales para unos y algunas otras quizás demasiado extrañas para otros. No lo sé, lo ignoro y ese es el problema. Tampoco he querido utilizar un lenguaje demasiado esotérico, como habéis visto, aunque sí que me he permitido alguna insinuación. Lo digo porque en determinadas concepciones dentro de ese paradigma espiritual, concretamente dentro del paradigma espiritual, las religiones serían una modalidad del paradigma espiritual genérico. Y dentro del espiritual podemos hablar de distintos paradigmas espirituales esotéricos. Y todos sabéis que una interpretación esotérica del tiempo presente en relación con la iniciación por la que estaríamos pasando individualmente como humanidad y como planeta, y no sé si también como sistema solar, se habla mucho del concepto de ascensión, que yo no lo he querido utilizar deliberadamente, tampoco se ha utilizado en la pregunta, pero sí que se relaciona con la existencia de una serie de dimensiones más sutiles a las que hemos hecho mención muy ligeramente. Porque sí que hemos dicho que en la experiencia cercana a la muerte, nuestro sujeto autoconsciente, el alma en una sola palabra, dejaría la dimensión del mundo material tridimensional y pasaría quizás en un primer momento a una cuarta dimensión. Y sabéis que efectivamente en muchas ocasiones se está haciendo la presentación de que el planeta iría a ascender, es decir, a acelerar y a cambiar su frecuencia vibratoria hasta pasar a lo que técnicamente sería una quinta dimensión. De todas maneras, no he utilizado esa terminología esotérica porque me parece que en un gran grupo de personas quizás resulta un poco problemática, pero coincido con algunas de esas presentaciones y recordar que no es algo nuevo. En la casa de mi padre hay muchas moradas y esas moradas es muy probable que se esté refiriendo a distintas dimensiones donde vamos tras abandonar el cuerpo físico, siguiendo una ley matemática de ese arquitecto amoroso cósmico que hace que vayamos armónicamente a aquel estado de conciencia, mejor que lugar si se quiere, que corresponde al estado vibratorio, a la frecuencia vibratoria, a la vibración lumínica de nuestra alma y de todo nuestro ser. Por tanto, totalmente aceptado y creo que no hace falta desarrollarlo más aquí, la existencia de esa serie de dimensiones, obviamente pobladas, y con las que quizás cada vez habría una mayor comunicación, cosa que extraña y escandaliza a muchos, pero a lo mejor la cuarentena no es solo cuarentena de 40 días entre nosotros, sino que estamos pasando por una especie de cuarentena todo el planeta desde hace tiempo y puede que dentro de poco termine la cuarentena. Pero no nos vayamos por esas cuestiones tan, digamos, exóticas y esotéricas, pero gracias por la pregunta. Muchas gracias. Otra de las preguntas, han hecho una pregunta, pero luego ya has empezado a hablar un poco más, ¿no?, sobre la capacidad de co-crear el futuro, ¿no? Explicar un poco más este concepto, pero en concreto nos piden de cómo co-crear, qué podemos hacer a nivel individual, qué es lo que podemos hacer nosotros hoy a nivel individual en nuestro día a día, para co-crear, qué es hacia dónde vamos a co-crear y cómo podemos contribuir. Claro. Una vez más, lo primero que me hace recordar esto es toda aquella literatura que ha hecho hincapié en que creamos nuestra propia realidad, ¿no? Con presentaciones como la del Secreto, como la de la película ¿Y tú qué sabes? Y cosas así. Hola, Oro. Acaba de entrar mi perro, lo saludo un poco para ver si se tranquiliza. Sin estar en desacuerdo con la esencia de lo que están mostrando esas presentaciones, yo creo que se han presentado de una forma demasiado americanizada y demasiado egocentrada.
Y entonces lo que más le queda a uno desde la lectura egocéntrica es que tiene el poder de visualizar el coche que le va a llover de los cielos, la segunda residencia preciosa, el alma gemela que no ha aparecido todavía, ¿por qué será? Mientras estemos co-creando desde nuestro ego, pues vamos a co-crear construcciones egoicas, caóticas, conflictivas. Por eso yo diría que la prioridad absoluta es la de conectar con el fondo de nuestro ser, con esa dimensión anímica, trascender el ego, deconstruir el ego. Hago un paréntesis para decir que tenía un largo apéndice, por si me daba tiempo a desarrollarlo, donde quería concretar, después de ese vértigo que puede haber dado el habernos subido a las dimensiones galácticas, intergalácticas, cósmicas, descender y plantearnos la necesidad de co-crear un nuevo modelo social y ver, pero claro, no es el momento de hacerlo, ni estaríamos todos de acuerdo, las líneas maestras de cómo queremos que sea la dimensión económica, que no podemos soportar ya tanta injusticia como decíamos al principio. ¿Cómo queremos que sea la sociedad y las relaciones sociales? ¿Qué tipo de organización política queremos? ¿Qué tipo de actitud ecológica para desembocar en el trabajo psicológico interno y en el trabajo espiritual? Por tanto, hemos descendido esa escalera rápidamente para desembocar en lo que la pregunta dice. Y estaba diciendo, prioridad absoluta al descubrimiento del centro de mi ser, al descubrimiento de mi realidad anímica espiritual. Y eso solo es posible, en serio, si al mismo tiempo hay un trabajo psicológico detallado, un trabajo con el inconsciente, un trabajo con la sombra, un trabajo de deconstrucción del ego después de haberlo conocido en detalle y, si se quiere, provisionalmente de reconstrucción de un nuevo ego, o mucho mejor, de liberación del ego, porque hemos descubierto un centro individual propiamente espiritual más allá del ego. Y a partir de ahí, como en la dimensión individual, personal, egocentrada, como decía, cada uno va por su camino, lo que estoy defendiendo es que una vez se entra en contacto con la luz del alma, entre comillas, uno se da cuenta de que lo que está diciendo es ya no cuál es mi voluntad y qué quiero co-crear, sino que al descubrir el fondo de mi ser estoy descubriendo un fondo más amplio y estoy diciendo más bien, hágase no mi voluntad egocentrada, sino la voluntad de aquel del que somos parte, en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, y hemos sintonizado con, digamos, el plan o el propósito que espera luminosamente a la humanidad. Que espera luminosamente, lo cual no quiere decir una visión ingenua, como si fuera todo muy bonito y ya no fueran a haber problemas. No cabe duda que cuando la luz se intensifica, lo que había en la oscuridad brilla con mayor fuerza. No cabe duda que la oscuridad se resiste a ser iluminada. Oscuridad que además me gusta pensar en términos sencillos como hábitos antiguos arraigados en nosotros, todos esos instintos e impulsos egocentrados. Todo eso es la oscuridad en nosotros, que cuando la infusión de luz amorosa que estamos disfrutando y al mismo tiempo padeciendo se abalanza sobre nosotros, esas retorcidas intenciones se retuercen más, porque lo que se nos pide es transparencia. Por tanto, ¿qué co-crear? Es como si el arquetipo del siguiente paso estuviera dispuesto y nuestro conocimiento ampliado pudiera descargarlo, porque está allí, se puede descargar y se puede tomar conciencia de que hay mucha gente trabajando en la misma dirección. Y no hace falta compartir sistema de creencias, es algo más importante.
es una nueva conciencia, una nueva vibración, una nueva energía, una nueva irradiación amorosa que es más importante que cualquier ideología y cualquier sistema de creencias. Gracias. Y enlazado con esto que estás comentando, una pregunta comenta, ¿vamos quizás a una comunión universal de todos los seres humanos? Si recordáis, diría en parte sí, y retomaría la idea de los 4 reinos. Fijaros que estoy intentando evitar una determinada formulación sectaria, exclusivista, de una determinada escuela, de un determinado autor. Creo que ya no estamos en tiempo de eso, estamos en tiempo de síntesis, eso sí, pero no de formulaciones parciales y cuasi sectarias. Y en este sentido retomo como una formulación que puede ser interesante la de la existencia de esos 4 reinos de la naturaleza que hasta ahora habrían surgido, el mineral, el vegetal, el animal y el humano. ¿Podría interpretarse esa iniciación colectiva planetaria de la humanidad en su conjunto e incluso del alma del planeta, de la conciencia del planeta, del logos planetario, como la gestación de un 5.º reino? Un 5.º reino que correspondería al vivir conscientemente desde la dimensión del alma. Quizás en esa 5ª dimensión que se insinuaba antes, que sería justamente la dimensión del alma. Y en esa dimensión donde estarían viviendo ya los grandes místicos y los grandes iniciados y los grandes maestros de la humanidad conscientemente, allí la unidad sería un hecho y la fraternidad. El problema es que, como resulta obvio, por intensa que sea la transformación, no creo que la lógica nos lleve a pensar que va a ser una transformación universal, como dice la pregunta, en el sentido de que de repente absolutamente toda la humanidad va a pasar a un estado de conciencia extraordinario. Yo creo que no. Por tanto, mi respuesta matizada sería, creo que una parte de la humanidad va a tener acceso a esa conciencia unitaria y otra parte de la humanidad, porque su ritmo evolutivo, sus preferencias o su libertad en definitiva, a la que no podemos renunciar, le lleva a ello, seguirá entretenida con el tipo de cosas que le atraen más. Lo mismo que decía que sucede tanto en la experiencia cercana a la muerte como cuando uno abandona definitivamente el cuerpo físico, que uno va por afinidad vibratoria al lugar que le corresponde, aquí lo mismo. Entonces, cada uno va a vivir. Es que de hecho, ¿acaso no estamos viviendo en mundos muy distintos según nuestro estado de conciencia? De ahí que lo importante no sea el identificarnos con el desastre exterior, por ejemplo, de el número de muertes que está habiendo y que probablemente va a continuar ahora o más adelante. ¿Cuál es nuestra actitud ahí? Seguimos, si no hemos entendido que con la muerte no termina todo, es que no hemos entendido nada. De ahí el enfatizar la importancia del autodescubrimiento para descubrir esa dimensión anímico-espiritual central en nosotros que tiene la certeza de que no todo termina en la muerte y que desde ahí, por eso he hablado de poder co-creador, porque es co-creador entre los distintos casi reinos, podríamos decir. ¿O acaso no nos están ayudando con su vibración hasta las ballenas, los delfines, las flores, las conciencias de los distintos animales, la conciencia de nuestra madre Gaia? Es muy gracioso porque estamos convencidos de que tenemos que cuidar a la tierra, sí, pero es recíproco y más bien es la tierra la que nos está cuidando y que tiene sus propios mecanismos de autoequilibrio. Por tanto, en el aspecto más positivo, sí, estoy convencido de que al menos una parte de la humanidad está en el umbral que puede atravesar
para vivir una conciencia de unidad espiritual? Vicente, esta es una pregunta mía un poco naif en relación a lo que has comentado tú. Creo que es un poco naif, ¿no? Pero me llama la atención el tema esta de las dos humanidades, ¿no? Que a corto plazo, estas dos humanidades, ¿cómo podernos relacionar de una manera adecuada estas dos humanidades? Porque vamos a vivir en el mismo planeta, ¿cómo nos vamos a relacionar o cómo tendríamos que relacionarnos? Otra de las partes de la exposición que he eliminado, quería retomar para orientarnos un poco la sabiduría oriental, y concretamente Sri Aurobindo, a quien se ha hecho referencia al principio en la presentación, justamente porque también Sri Aurobindo, lejos de esquemas astrológicos, esotéricos, occidentales, alquímicos y mágicos y herméticos, ha sido uno de los profetas, entre comillas, de los rishis para los orientalistas más importantes del siglo XX. Y él justamente habló del salto cuántico, diríamos hoy, una vez más, de una mutación que daría lugar al surgimiento de una nueva especie. El paso de los seres mentales que somos a el paso a seres gnósticos, término que utilizaba él, pero utilizaba más frecuentemente el término seres supramentales, como si algo nuevo. Fijaros una vez más la importancia de ampliar nuestro horizonte, y por eso me he atrevido a esa concepción holoárquica en el espacio y en el tiempo, porque el cambio no es solo mi cambio de individuo personal, ni el cambio de mi sociedad, sino que es el cambio de todo el planeta, el cambio de todo el sistema solar. Ya los mayas decían que lo que se iba a producir el 21 de diciembre desde el 2012, como muchos estamos convencidos de que así fue, aunque los efectos son lentos y se muestran posteriormente, es lo que José Argüelles tradujo como el rayo de sincronización galáctica. Es decir, el centro de la galaxia, el corazón y el cerebro de toda nuestra galaxia se alinearía con nuestro sistema solar, de manera que una nueva infusión de luz amorosa sería posible y marcaría el ritmo cósmico que corresponde a nuestro sistema solar y a nuestro planeta. Por tanto, no es una ocurrencia de vamos a pensar nosotros con nuestra cabecita qué siguiente paso damos también, pero a ser posible sintonizados con la gran cabecita, con la gran conciencia, con el gran ordenador, con el gran ingeniero, con el gran arquitecto, con la gran inteligencia amorosa que está en una de sus dimensiones en una constante evolución. Entonces no podemos perder comba, y como nos toca acelerar el paso, el planeta de una manera o de otra está obligándonos a que vayamos al ritmo cósmico que nos corresponde. Y se trata de abrir los oídos para escuchar. Cuanto menos escuchamos, más fuerte nos lo dicen. Y eso es lo que está sucediendo. Y si seguimos sin escuchar, todavía nos chillarán más. Y el sufrimiento será mayor en la medida en que nos quedemos identificándonos con lo que le ocurre a las formas y no con la evolución acelerada que está teniendo lugar en nuestros seres íntimos. Muchas gracias de nuevo, Vicente. Una persona comenta, ahí se está yendo la luz, no sé si lo lee bien, pero dice, las experiencias que se sienten en las experiencias cercanas a la muerte me recuerda a alguna que se siente en estados meditativos. ¿Hay alguna relación entre ellas? Claro, por supuesto. A mí me gusta decir que hay una analogía extraordinaria entre el ir a dormir, el ir a meditar y el ir a morir. ¿Qué es lo que sucede en esas tres ocasiones, si las visualizáis y mantenéis las tres simultáneamente? Cuando me voy a dormir, desaparece la visión del mundo externo, me centro en mis ensoñaciones, en ese estado de duerme-vela, y después pierdo conciencia también de ese mundo psíquico interno y caigo en un estado de sueño, de dormir, con sueños en ocasiones, más o menos conscientes, o el sueño profundo sin ensoñaciones.
¿Qué es lo que hago cuando me voy a morir, cuando me muero? Efectivamente, pierdo conciencia del mundo físico, del mundo exterior, y empiezo a ser consciente de el mundo de emociones y de pensamientos, como cuando me voy a dormir, solo que ahora no tengo el apoyo físico, sino que la realidad es pura energía emocional y mental. De ahí que allí donde piense estoy y voy, porque no están las limitaciones de lo físico. En el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, el libro de la liberación a través de la audición, Padmasambhava, supuestamente, lo explica así, y conforme vamos pasando a bardos, es decir, a dimensiones más profundas, después de encontrarnos con las deidades apacibles y las deidades iracundas, llegamos a lo que el Bardo Todol llama el bardo de Dharmata, que lo dejo ahí para continuar con qué sucede cuando nos vamos a meditar, cuando nos vamos a dormir, hacia adentro y a la inconsciencia, cuando nos vamos a morir, hacia adentro, hacia otra dimensión, cuarta, emocional, quinta, mental, etc. Y cuando nos vamos a meditar, que era la pregunta que ocurre, lo mismo, nos ponemos en perfecta Padmasana o en el sofá de casa, cerramos las ventanas que nos traen la información del mundo exterior, nos centramos, si queremos primero en nuestra respiración, observamos los pensamientos y las emociones, ya estamos en el mundo interno, y en el mejor de los casos, como decía Patanjali, ¿qué es el yoga? Chitta Vritti Nirodha. El yoga es la detención, el cese de todos los movimientos, los procesos mentales, psíquicos. Y cuando se detienen los procesos mentales, psíquicos, descubrimos la belleza del silencio, la conciencia pura. El bardo de Dharmata. Por tanto, efectivamente, en el proceso de ir a meditar se pueden vivir cosas muy similares a las que se viven en el proceso de la experiencia cercana a la muerte. Vale. Bueno, esta no es una pregunta, es un comentario que ya que estamos hablando de las experiencias cercanas a la muerte, quiero compartirlo, un comentario que están haciendo aquí, ¿no? A través del chat de preguntas. Una persona está comentando que él o ella es más cientifista y que tiene otra aproximación o otra visión de lo que son las experiencias cercanas a la muerte. Comentarle a esta persona que este es el punto de vista de Vicente como un gran filósofo y que en una de nuestras conferencias también va a hablar la doctora Luján Comas, que con su formación médica, ella pues seguramente aportará esta visión que tú seguramente puedes compartir más, ¿no? Pero muchas gracias por tu comentario, te lo quería hacer transmitir. Hay otra pregunta que me ha llegado, no a través del chat, sino en mi móvil, una pregunta que me comentan, por favor, es que no he acabado de ver claro cómo convivirán estas dos humanidades, la humanidad que comentabas tú, que irá a una vibración más elevada y la que continuará con la vibración más densa, ¿no? Para hablarlo así. ¿Cómo van a convivir o cómo podrían convivir? Ya sé que es difícil tener la bola adivinatoria, pero bueno, ¿tú qué piensas? Sí, no tenemos bola, pero podemos reflexionar un poco juntos. Muy brevemente me gustaría recomendar 2 libros a la persona cientificista, bienvenida sea, respecto a experiencias cercanas a la muerte. El de Pim van Lommel, cardiólogo holandés, que está traducido como Consciencia más allá de la vida, en editorial Atalanta, y el de Iben Alexander, neurocirujano, que he citado anteriormente, traducido aquí, aunque el original es muy distinto el título, como La conciencia infinita. Este está en editorial Sirio. Creo que son 2 buenas reflexiones de 2 científicos, ambos en un principio totalmente de lleno en el paradigma materialista cientificista y que la evidencia científica les ha hecho transitar hacia el otro paradigma. No solo a esta persona que lo dice, sino en general me parecen 2 libros muy recomendables. Sin la bola mágica, obviamente decir que yo no lo sé, pero que no creo que sea muy distinto de lo que ocurre ya. Estamos conviviendo en el planeta ya personas y grupos
con estados anímicos, estados de conciencia, con frecuencias vibratorias, con luz interior de grados muy distintos. Y por eso a veces descubrimos submundos que nos extraña que existan. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo muy distinto. Y cada persona está viviendo en uno de los universos paralelos que existen, pero encarnados en este planeta. No quiero entrar en elucubraciones de si, para quien no sea elucubración y sea conocimiento cierto, que lo diga. Yo no lo diré, pero una posibilidad es que quien se sintonice con una nueva vibración del planeta se quede, y quien no sintonice con esa nueva vibración pueda seguir su evolución en otros lugares tranquilamente, que son más acordes a lo que él está pensando, viviendo, sintiendo y necesitando experiencialmente en estos momentos. Muchas gracias, Vicente. Casi una última pregunta. A ver, la física cuántica, tú has hablado al principio del Big Bang y de la existencia de dos posibles explicaciones, una explicación que no sé qué palabras has utilizado, como banal, ¿no? De que, bueno, pim pam, se creó, explosionó, materialista y aquí estamos todos. Y otra más referida a la existencia, ¿no? de una conciencia, ¿no? De algo, llámale H, lo que tú creas, ¿no? Que realmente es una conciencia creadora, que crea partiendo de una existencia se crea. Entonces, la física cuántica sí que nos está dando muchas claves, ¿no? La física cuántica no deja de ser ciencia, ¿no? Que intenta explicar. A mí me gustaría, como tú eres un filósofo, cómo la filosofía, especialmente la filosofía oriental, explica la creación de este universo, muy resumido, ya sé que es muy grande, ¿no? Pero, ¿y el por qué se ha creado este universo? ¿Por qué? El porqué de esta creación. Bueno, la pregunta que muchas veces hacemos, ¿por qué estamos aquí? Vamos, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Si estamos aquí, ¿para qué? ¿Y hacia dónde hemos de ir? ¿No? Por favor. Te agradezco la pregunta, como dice aquel, ¿no? Brevísimamente. Yo diría que incluso desde el punto de vista de una racionalidad neutra, que no hace falta ser oriental u occidental, a mí por lo menos salta a la vista que es más razonable pensar esos dos aspectos de la realidad que decíamos antes, energía-materia y por otra parte conciencia. Pensar que lo que hay en el origen, incluso antes del origen conocido, es ese absoluto, ese infinito trascendente, es conciencia-energía. Lo que pasa es que en este momento de nuestra evolución solo vemos a través de los sentidos el aspecto energético material, y entonces todo tratamos de explicarlo por la explosión de esa energía material, pero si, como decía antes, es una energía tonta en el sentido de inconsciente, de no inteligente, de no sabia, de no amorosa, de no compasiva, pues bueno, ¿alguien puede creerse que por azar surge este maravilloso universo? Yo creo que no. Con lo cual, la explicación alternativa al Big Bang cientificista, es decir, con la explosión comienza una de las manifestaciones en el espacio-tiempo de esa inteligencia amorosa, esa conciencia infinita que está fuera del espacio y el tiempo. Y justamente porque es una inteligencia amorosa, una sabiduría infinita, tiene lo que analógicamente podríamos decir su propio propósito, su propio plan en el despliegue de esa exuberancia de conocimiento, de amor y de creatividad. Y por tanto, paso a la segunda parte de la pregunta, obviamente hay un sentido. En Oriente es cierto que la explicación tradicional más frecuente sería decir, no, este universo es lila, es decir, una especie de juego del absoluto sin ninguna finalidad, sin ningún sentido. Yo creo que hay una matización en algunos autores, y el caso de Sri Aurobindo es claro, y es decir, no, todo esto es el despliegue del absoluto, de esa sabiduría amorosa infinita, y por tanto tiene un propósito. Imaginemos el caso del artista. ¿Acaso nos preguntamos por qué crea el artista
el artista crea por el gozo de expresar su inteligencia, su amor, sus habilidades. El universo sería el proyecto, el plan, el propósito de la inteligencia cósmica infinita que está revelando sus artes mágicas, maya, pero en este sentido, en el de ilusión, a través de la construcción de un universo que manifiesta cada vez más intensamente su esencia. Y cada uno de nosotros somos un rostro de ese absoluto con una entonación, interpretando un instrumento que nadie más puede ejecutar, y por tanto lo que hay que hacer es descubrir cuál es mi instrumento, cuál es la nota que debo dar en esta sinfonía cósmica que por supuesto tiene un gran sentido y tiene una dirección. Y es lo que podemos descubrir cuando sintonizamos con una mente que no es mi mente individual egocentrada, sino la supermente, la conciencia supramental, la gnosis supramental, por decirlo en terminología de Sri Aurobindo. Pues Vicente, nos vamos con este mensaje, nos vamos con el mensaje de que tenemos que sintonizarnos con nuestro ser interior para buscar cuál es nuestra nota en esta orquesta que es la humanidad, ¿no? Y poder todos dar una sinfonía preciosa. Muchísimas gracias de nuevo. Han quedado 2 preguntas, pero te las pasaremos por mail. ¿Vale? Y entonces, bueno, las personas que le han preguntado, por favor, contactar con Merry Life y de esta manera pues os contestaremos. Muchísimas gracias. Vamos a intentar dar la buena nota a todos. Vamos a intentarlo. Gracias. Muchas gracias, Vicente. Y gracias a vosotros. Y acordaros que la próxima semana tendremos otra conferencia de Merry Life a las 7 de la tarde. Ahora mismo no recuerdo quién será el ponente, pero ya os enviaremos y lo podéis encontrar también en la web de Merry Life y en el Facebook de Merry Life, toda la serie de conferencias. Muchísimas gracias a todos y todas y buenas noches y buenos días en el otro lado del océano. Adiós, adiós a todos. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Adiós, muchas gracias. Adiós. Adiós, muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido extraordinario. Muchas Gracias. Maravilloso. Muchas gracias. Es Genial. Gracias. Ha sido muy interesante. Gracias, Vicente. Adiós y muchas gracias. Gracias. Muy interesante, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Vicente. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Creo que está todo el mundo diciendo gracias. Ah, bueno, pues ya está. De aquí ya está. Salir de la reunión, ¿no? Sí, el efecto. Muchas Bueno, gracias. Salir de la reunión.